Los resultados científicos de Cuba en cambio climático se remontan a comienzos de la década del 90 del siglo pasado, 30 años de investigaciones en cambio climático. Y la participación en las negociaciones internacionales también es más o menos de esa fecha, porque en 92 se firma el convenio de cambio climático y ya Cuba estaba dentro del proceso negociador. Pero las primeras políticas no se aprobaron hasta el 2007. O sea, hay una diferencia entre el ritmo de la ciencia y el ritmo de la política. Y cuando se aprobaron, tenían un efecto sobre todo nacional. Los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, un programa de trabajo que se inició desde el año 2006 a partir de dando cumplimiento a la directiva número 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional para la reducción de riesgo de desastre en Cuba. Se le dio la responsabilidad a la Agencia de Medio Ambiente de nuestro ministerio, el SIGMA, conducido por nuestra querida máster en ciencia, Herminia Serrano. Hemos contado con la información científica para poder trabajar. Información que se fue acumulando, que se fue convirtiendo realmente en saberes de muchas personas en este país. Y que bueno, a partir del 2012 comenzaron a dar los primeros resultados en todas las provincias del país. Se crea el Programa Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, denominado Cambio Climático en Cuba, Impacto, Adaptación y Mitigación. Se incorpora a la agenda ambiental de Cuba el cambio climático como un problema, no solo en él mismo, sino de la manera en que podía agravar el resto de los problemas ambientales. Estamos hablando de ese vínculo estrecho que hay entre el cambio climático y la diversidad biológica. Del vínculo que hay entre el cambio climático y la degradación de los suelos. Del cambio climático con la contaminación. Y hoy, hasta la fecha, hemos ya concluido 125 estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo para todo el territorio nacional. No cabe duda que esto ha sido un antecedente importante que permitió la concepción de nuestro plan de Estado, la tarea vida. Paralelo a eso, en el año 2007, inicia las investigaciones del macroproyecto, conocido como el Gran Proyecto Integrador. Es un proyecto dirigido por el Grupo de Gestión de Riesgo de Desastre de la Agencia de Medio Ambiente, que se centraliza en conocer cuál es el impacto del ascenso del nivel medio del mar a la altura del año 2050 y 2100. Y en el seno de este grupo se ve de una manera integrada todos los impactos que se pueden producir en los ecosistemas marinos costeros cubanos. Y que hoy hemos llegado a un grupo de resultados importantes y que de igual manera son de las investigaciones que como antecedentes se tuvieron para la concepción de este instrumento de política, como es conocido por nuestra tarea vida. 25 de abril del año 2017 se ha aprobado un plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático en la República de Cuba. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de rectoriar todo este proceso y por supuesto nos encontramos ante muchas interrogantes.
pasó de ser un acuerdo de un comité ejecutivo dedicado fundamentalmente a los problemas costeros a una visión integral del país. ¿En qué consistía la estrategia y qué estábamos esperando en los plazos que estaban pautados, ¿no? Ese proceso de planificación hoy permite la adopción de un grupo de medidas para reducir las vulnerabilidades existentes y sobre todo no crear nuevas vulnerabilidades en ese proceso de desarrollo. Han sido años muy complejos para Cuba, y eso también influye, porque cuando empiezas a hablar de cambio climático y de los escenarios, el 2030, el 2050, el 2100, y por otro lado hemos tenido en todo el periodo de Tarea Vida, posiblemente la política norteamericana más hostil con que ha tenido que enfrentarse el país. Y en el momento en que pensábamos a repuntar para remontar todas las acciones que nos quedaran pendientes de Tarea Vida, llegó el COVID al mundo y a Cuba. Entonces hay que verlo con cierto espíritu positivo. Yo creo que la Tarea Vida es la primera ocasión en que equiparamos el ritmo de la política al trabajo que traíamos en ciencia y al trabajo de negociación internacional. Es el primer plan nacional que cubre todos los sectores y que cubre todos los territorios. En aquel momento, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez era el primer vicepresidente del país y comenzó a hacer estos encuentros que siempre han sido mensuales para hablar de cambio climático, y eso también hace que Cuba, desde una mirada internacional, sea totalmente diferente. Como la Tarea Vida se focaliza sobre todo en los ecosistemas costeros, lo cual tiene un tremendo sentido para Cuba, también en ocasiones se acaba absolutizando y se piensa que solo es ahí donde está ocurriendo la transformación del clima en Cuba. El nivel de percepción que existe en la población en general sobre el cambio climático está viciado por la gestión de desastres. Lo asocian más bien al impacto de los desastres, el impacto inmediato, porque no hay una idea de una proyección de futuro. Pero ni los huracanes son una consecuencia del cambio climático, ni la sequía en sí misma es una consecuencia del cambio climático, ni las lluvias intensas. Todo eso son consecuencias del clima cubano, que es un clima tropical húmedo, que es un clima de un país, de una isla o de un archipiélago en una zona muy vulnerable. Y entonces esta absolutización que a veces ha ocurrido del tema climático también ha traído problemas en el entendimiento de esos fenómenos. La percepción va desde que las personas puedan tener en cuenta de que viven en un espacio físico y a mí no me va a tocar la elevación del nivel del mar, porque yo vivo hace una X cantidad de años viviendo en un espacio físico determinado y nunca ha pasado nada. La prensa a veces se convierte un poco efectista. Una gran precipitación, cambio climático. No, llovió fuerte porque hay una condición meteorológica adecuada para que llueva. Pero eso no es el cambio climático. El cambio climático es un cambio de las condiciones del clima en el futuro. Es importante formar sin ese carácter alarmista, sin este carácter catastrofista, sin esta percepción de que la gente vaya a pensar de que el mundo se terminó y más allá de eso no hay nada.
Es cierto que el cambio climático es un problema de tal dimensión que va a acabar incidiendo negativamente en los suelos, en las aguas y en la disponibilidad de agua, en la biodiversidad. Se estima que está afectando también la manera en que se comportan los huracanes. Es importante darle a las personas ese nivel de perspectiva en positivo, de que ellos y ellas también pueden aportar a esa implementación de la tarea Vida. Cuba, como país subdesarrollado, no tiene un margen muy grande de soluciones frente al cambio climático. Pero nosotros, sin embargo, sí podemos trabajar mucho en aras de tener quizás manejos de pesquería aún más sostenibles. De cada medida que nosotros hagamos o cada infraestructura que planeemos diseñar en una zona costera, repensarla mejor. Porque el cambio climático, en definitiva, no nos queda más remedio que adaptarnos. Es un elemento que además tiene la característica que no se genera desde Cuba. Cuba no aporta prácticamente nada a esas emisiones globales que producen el cambio climático. Es un elemento que va a incidir en todos los aspectos de nuestra vida. Evidentemente usted no puede entrar a reducir un peligro, usted tiene que entrar a reducir vulnerabilidades. Tu línea costera no va a ser la misma, el nivel del mar en esta zona no va a ser el mismo. Y no puedes remediarlo, tú no puedes impedir que ascienda el nivel medio del mar. Puedes impedir los efectos peores reconstruyendo la línea costera, restableciendo la vegetación en esa área, restableciendo la funcionalidad de las playas, por ejemplo, que cumplen no solo un papel recreativo, sino de disipación de la energía del mar. Pero eso es adaptarse. No cabe a veces la filosofía tradicional ambiental de que yo estoy actuando para conservar o proteger un estado previo de cosas. El estado previo de cosas no se va a mantener, se va a transformar. Como ustedes pueden observar, en esta zona aquí, esto ustedes ven aquí, esto era una zona de franja de mangle rojo, que por efecto también de los eventos de los ciclones y por efecto de los hombres, se fue perdiendo durante el tiempo. Ustedes pueden observar esa línea que existe ahí, esa línea totalmente era mangle rojo, sin embargo, se ha ido perdiendo. Aquí pueden observar también cómo se fue dañando esta zona y que ahí se ha ido perdiendo el entorno del manglar en esta zona aquí. Por lo tanto, estamos considerando que una de las funciones principales es crear una faja no menos de 25 metros de mangle rojo para que dentro de unos años realmente se proteja la costa como debe ser. Un problema que tenemos también es que los canales que tienen acceso al reciclaje de las aguas están tupidos, están deteriorados y tenemos que lograr de que estos canales vuelvan a correr el agua, a tener una afluencia de agua, un intercambio con el agua salada. Lo que estamos viendo aquí no es más que el resultado de la acción antrópica del hombre en la zona costera, donde se hicieron varias carreteras lineales paralelas a la línea de costa entre Surgidero Cabanó y Playa Mayabeque.
Si vemos análisis de imágenes y fotografías, sobre fotografías aéreas de los años 56 y la comparamos con los resultados del 97 y el año 2015, vemos que ha habido una reducción de la línea de costa. ¿Y qué es otra evidencia? Individuos de mangle prieto en la primera línea de costa, donde vemos que el sistema de raíces no es capaz de resistir el oleaje y literalmente van cayendo uno detrás del otro. No se va a poder seguir con los patrones de vida y de consumo que tiene hoy el cubano. Y eso es la percepción del cambio climático. El cambio climático es una visión de futuro, que hay que saber qué va a pasar y cómo va a cambiar mi vida. Y eso es tener una percepción exacta de lo que es el cambio climático. Y saber qué del presente se puede mantener y qué no se puede mantener. Saber qué inversiones, qué acciones habría que hacer para sobreponerse a esos impactos del cambio climático. Eso realmente le pone una connotación totalmente diferente, ¿no?, a lo que se venía haciendo con el cambio climático. No solo decir que nos estamos adaptando, sino también que vamos hacia ese desarrollo resiliente que nos permita convivir con estos impactos. Definir acciones integradas desde alternativas de soluciones, tanto basadas como en la naturaleza, como soluciones ingenieras, que permitan reducir esas vulnerabilidades de hoy y que a la vez nos permitan adaptarnos a los impactos del cambio climático. En una versión muy abreviada, un poco simplista, nosotros a veces decimos que la adaptación para Cuba es una necesidad y que la mitigación también es una oportunidad. Una oportunidad de seguir tus metas de desarrollo, pero un desarrollo que sea más limpio, que tenga menos emisiones, lo cual a la vez tiene efectos ambientales. Y las emisiones de Cuba están en un 0.1, 0.08, son muy pequeñas, pero por otro lado es un país muy vulnerable. Es lógico que los esfuerzos del país se concentren en la adaptación. Pero ¿qué ocurre con la mitigación? La mitigación ofrece muchos beneficios para el país de índole económica, de índole tecnológica, de soberanía, de independencia. Nos encontramos en las plantaciones de Jatropha curca, o piñón botija o piñón de leche, ¿no? Una especie botánica silvestre hasta hace muy poco en Cuba y que está presente en toda la isla, ¿no? Y su uso principal es el aceite como biocombustible. Estamos aquí en un área experimental donde está la Jatropha intercalada, en este caso con boniato. Y estamos investigando cómo incrementar con los marcos de plantación y con el manejo de las podas la cantidad de fruto por árbol, y con ello entonces esperamos tener una mayor cantidad de aceite o producción de aceite por planta y por unidad de área, para que nos acerquemos a tener alrededor de entre 700 y 800 litros de aceite por hectárea, que eso significaría el equivalente a 700, 800 litros de biodiesel. En la agricultura, con un suelo labrado con 60 litros es posible acondicionar el suelo y volver a hacer otro cultivo. Entonces, si usted logra cosechar, producir en una hectárea al año 800 litros de biodiesel y usted necesita por ejemplo, 80 litros, para que sea la cuenta más fácil, usted pudiera entonces con una hectárea atender 10 hectáreas. Significa que aproximadamente si yo tengo el 10% de la tierra destinada a Jatropha, entonces yo tengo el combustible que me hace falta para el 90% restante de la tierra.
Y eso es lo que se llamaría un modelo de producción integrada de alimento y energía y un modelo que permite el autoabastecimiento de energía para el medio rural, que ayudaría mucho en toda la matriz energética que hoy requiere la agricultura para atender el nivel de tierra que tenemos disponible para la producción de alimentos en el país. Nos haría una mayor seguridad desde el punto de vista energético y nos haría también una mayor contribución a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria que requiere el país. Las investigaciones que estamos haciendo, por ejemplo, con el CEFER de Santiago de Cuba, ha permitido ya determinar a nivel de laboratorio que esta materia prima, o sea, el aceite de Jatropha curca, constituye una excelente materia prima para sustituir los derivados del petróleo en la producción de lubricantes y grasas. Imagínense ustedes que en el futuro, en unos 5 o 6 años, aquí en vez de un tractor que trabaje con combustible, con biocombustible, de forma armónica con el medio ambiente, pero también el lubricante de ese motor y las grasas que usan los componentes de tractor trabajen también con lubricante, además de biocombustible. Eso sería fantástico. En la línea de gasificación de biomasa se ha identificado en diferentes territorios que hay un potencial disponible que se puede utilizar para generación de energía por el método de gasificación. En este caso están, por ejemplo, todos los residuos del centro de acopio vinculados a la caña de azúcar. También están todos los residuales del procesamiento del tabaco, de las podas del café en el caso de los municipios de montaña. Por ejemplo, está el caso de los residuales del procesamiento del arroz. La cáscara de arroz es un residual que puede ser utilizado como combustible y así surgió la idea de empezar a instalar plantas que pudieran aprovechar este potencial que tenía como residuo. Estos gasificadores, el que está instalado aquí, es una tecnología muy sencilla, robusta y en principio funciona muy bien. Que en esencia en lo que consiste es en poder convertir la cáscara de arroz en un gas combustible que quema igual que cualquier otro gas combustible, con la única característica que hay que usar una mayor cantidad de gas para poder obtener la misma cantidad de energía porque su valor calórico es menor que el resto de los gases comerciales. Se utilizaba combustible en el proceso de secado del arroz. Con esta planta no es necesario utilizar diésel, solamente utilizando la biomasa de la cascarilla podemos realizar el secado del arroz. Y después tienen que usar una gran cantidad de electricidad para hacer el descascarado del grano, que es donde se produce la cáscara de arroz. Va a ser posible a lo largo del año generar toda la electricidad que ellos consumen, de forma tal que se convierte en una industria totalmente autosostenible desde el punto de vista energético, tanto en combustible como en electricidad. Si esta experiencia, después de un tiempo prudencial de demostración de que es viable desde el punto de vista técnico, que nosotros somos capaces de sostener su funcionamiento, se va extendiendo a otras instalaciones de arroz, y esto significaría que la industria nacional del arroz se convertiría en una industria de cero emisiones de gases de efecto invernadero y sus emisiones se concentrarían en el proceso agrícola por el uso de los combustibles en la maquinaria agrícola. Pero la transformación industrial del arroz sería una industria cero emisiones y eso sería un logro de gran importancia para el país. Veo un futuro donde la industria del arroz pueda autoabastecerse de energía eléctrica utilizando tecnologías como esta, incluso entregar electricidad al sistema electroenergético nacional. Estamos hablando de aprovechar esas fuentes renovables de energía, de incorporar y todo el tema de eficiencia energética y hacerlo parte del desarrollo cotidiano, ¿no? en el país.
no cualquier estado tiene un plan de estado para el enfrentamiento al cambio climático. No cualquier estado, no cualquier gobierno lo tiene. Y Cuba tiene esa posibilidad, igual que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener en los espacios locales y comunitarios una población dispuesta a implementar esa tarea vida, porque lo tienen, pero implementar esa tarea vida desde la óptica, la perspectiva, la visión de esas personas que habitan esos espacios locales y comunitarios. Nos reconforta mucho desde la ciencia saber que estamos respaldados por un gobierno que realmente se preocupa por estos temas. En muchos foros internacionales Cuba se distingue por eso. Y la tarea vida ha sido capaz no solo de quedarse aquí en Cuba, sino de trascender. Ese nombre breve, corto, que le llega a todo el mundo y que alguien dice, ¿por qué vida? Es que el plan de Estado concibe que puedas llevar a cabo una agricultura que te permita tu seguridad alimentaria. Estamos hablando de reforestación. Estamos hablando de utilizar fuentes renovables de energía y da lo mismo si eres un municipio costero o si estás más a lo interior del país. Sin dudas todavía nos queda mucho camino por transitar, nos quedan muchas investigaciones por hacer, muchos planes de manejo por diseñar, muchos planes quizás de comanejo con las comunidades costeras por hacer, pero al menos tenemos una plataforma sobre la cual trabajar. ¿Qué ha pasado con nuestros ecosistemas de manglar? El ecosistema de manglar es un ecosistema altamente complejo. No solamente la sumatoria de todos los árboles y de las especies que habitan sobre él. La mayor cantidad de carbono almacenado y riqueza del bosque de mangle está en sus raíces y en el suelo. Por ejemplo, en áreas del proyecto Manglar Vivo de las provincias de Temísima y Ayabeque, cuando analizamos la situación que existe en la pérdida de la primera línea de costa de manglares en lo que es el municipio de Batabanó, encontramos que después de una pérdida de línea de 150 metros, todo el listosol que constituye la base de suelo donde se establece el manglar está perdido. Por medio de la acción del hombre se desaparecieron varios metros de la línea de costa. Significa que se hicieron construcciones paralelas a la línea de costa. Esto trajo consigo un deterioro y un aumento de la erosión con una desaparición del bosque y quedando un bosque posterior de una zona interior de mangle prieto que estructuralmente no tiene todas las características para poder resistir el embate del mar. A esto súmensele que muchos de estos asentamientos costeros, como es Surgidero Batabanó, se le hicieron construcciones artificiales de zonas de balnearios de playa y donde esta concentración de arena movida por la dinámica costera trajo consigo que mucha de esa arena se depositara en forma de camellón de tormenta encima de la línea de mangle prieto que además de no resistir el oleaje empezaba a morir por asfixia. ¿Qué está pasando hoy con nuestros ecosistemas de playa? ¿Qué está pasando con nuestras crestas de arrecife?
Ahora, por ejemplo, uno de los problemas que hay en los arrecifes de coral es precisamente el blanqueamiento, donde los corales básicamente ante determinados estrés, que pueden ser desde elevación de la temperatura, elevación del nivel del mar, disminución brusca de la temperatura, ellos pues expulsan un alga que vive en la gastrodermis del coral, que es un alga simbionte y que es vital para la existencia de los corales, y eso los convierte automáticamente en organismos muy vulnerables. Ello puede conllevar a la muerte o no, pero cada especie de coral reacciona de manera diferente. Cada arrecife de coral reacciona de manera diferente. Entonces no es una fórmula matemática que uno pueda llegar y decir, bueno, si la temperatura está pasando de 29.5 grados, todos los corales se van a blanquear y en un mes y medio van a morir y en 2 meses perdimos el arrecife. La naturaleza no funciona así, porque siempre busca desesperadamente mecanismos para mantenerse de manera saludable. Eso obviamente en no pocas ocasiones lo logra, pero si nosotros a ese arrecife que ya está tan estresado le sumamos además el efecto de los impactos locales, pues entonces lo que hacemos es estresarlo todavía más. No van a responder igual los arrecifes que se encuentran frente a la ciudad de La Habana a los arrecifes que se encuentran, por ejemplo, frente a Jardines de la Reina. ¿Qué nosotros tenemos a mano? Tratar de evitar la sobrepesca. ¿Qué nosotros tenemos a mano? Tratar de manejar nuestros recursos de una manera más sostenible. ¿Qué nosotros no podemos cambiar? La elevación de la temperatura en el verano, la elevación del nivel del mar. Eso se nos escapa de la mano. Pero nosotros sí podemos aliviar a nuestros arrecifes de otros impactos y eso va a hacer que entonces toda la energía de ellos se concentre precisamente en tratar de por ellos mismos aliviar los efectos del cambio climático. ¿Qué va a pasar en Holguín? ¿Qué va a pasar en Guantánamo? ¿Cuál es la diferencia con la costa norte y la costa sur cuando hay provincias que tienen ambas costas? ¿Qué va a pasar distinto en el occidente que en el oriente? ¿Y qué proyección tienen para ese escenario prospectivo a partir de ese incremento del ascenso de nivel medio del mar? Y sobre todas las cosas, las zonas que pueden ser afectadas desde el punto de vista de los asentamientos. Hay que estar conscientes de lo que significa el peligro de vivir en la primera línea de costa. Esa es una responsabilidad que tiene el Estado con estas personas que viven ahí. Es una cuestión que debe ser consultado con las personas. Vienes con personas que tienen una tradición, que tienen unas costumbres, y el cambio que le estás produciendo no es solamente físico, no es que diga ahora vas a vivir a 35 kilómetros de la costa. Es que muchas veces le cambias culturalmente todo su sistema de vida. ¿Hacia dónde se va a mover la población? ¿Cómo se va a mover? ¿Qué empleo se me va a generar? No solo podríamos ir a la reubicación de los asentamientos humanos. De hecho, es casi una solución que económicamente es muy compleja, económica y financieramente es muy compleja para las condiciones de nuestro país. Ese es un proceso que lleva negociación, ese es un proceso que lleva concertación, ese es un proceso que lleva mediación, que lleva diálogo, que lleva persuasión, que lleva formación y que hay que trabajarlo desde diferentes aristas. Y el Instituto de Planificación Física, en conjunto con un grupo de especialistas y de otros funcionarios, se comenzó a hablar de las soluciones basadas en la naturaleza, este enfoque ecosistémico
para abordar un impacto tan complicado como el del cambio climático. De hecho, así está previsto al menos para los 35 asentamientos que están priorizados en Tarea Vida, donde cada caso lleve un análisis a la medida. Si aquí puedo, mediante lo que se llama adaptación basada en ecosistemas, reconstruir la zona costera y permanecer en la población, lo hago. Si puedo hacer un reacomodo donde despejo 200, 300 metros, alejo el área más vulnerable y restablezco ciertas condiciones naturales en esa zona, lo hago. Ponle un 60% de... O sea, el trabajo climático no podemos hacerlo para resistir un evento extremo o para poder sobrevivir. Entonces no es el lenguaje con que queremos verlo. Es un plan sobre cómo en esas condiciones cambiantes nosotros progresamos, mejoramos la calidad de vida, mejoramos la seguridad alimentaria, mejoramos en todos los sentidos. Hay mucha divulgación que nosotros necesitamos todavía hacer, hay mucha ciencia que necesitamos compartir, tanto con los pobladores de esas propias comunidades costeras, como con nuestros directivos, con los decisores. La participación no puede ser una participación de manera formal, ni puede ser una participación inducida, ni puede ser, es una participación real. Nosotros tenemos un gran desarrollo a nivel científico y teórico de los escenarios de cambio climático, pero están a nivel de ciencia. Esos escenarios no basta con hacerlos y con estimarlos, sino que hay que hacerlos disponibles de una manera entendible para el ingeniero, para el decisor. Otro problema es que todavía tendemos a pensar desde las grandes soluciones, lo cual es correcto, porque tienes que pensar en grande y tener ese plan. Pero al propio tiempo hay muchas cuestiones que se pueden hacer desde la base, modificando conductas aquí, liberando un mecanismo allá. Hay que seguir fortaleciendo la mirada de que nuestras investigaciones, toda la evaluación de los aspectos sociales es clave, incluso en ese escenario prospectivo. La población tiene que ser escuchada, hay que tomarla en cuenta, porque a veces podemos tomar algunas decisiones que pueden ser contraproducentes con relación a la población que vive en ese espacio. Todo el mundo cuenta, donde todos los saberes son importantes, donde las personas tienen mucho que aportar a ese saber. El manglar en 12 años se ha deteriorado bastante. Pero aquí ya está pobre. Aquí donde queremos hacer el proyecto de 10 metros, se da 3 calles sembradas con la estaquita. Esa expresión local hay que sustentarla en mayor ciencia, en más innovación, ahí en el nivel local. Por eso estamos hablando de que las personas, de que los científicos, los investigadores, pero de la localidad estén totalmente incorporados a este proceso de implementación y aporten resultados y aporten maneras de hacer para llegar a adaptarnos y a ser más resilientes. No solo darle a los gobiernos, a los sectores, la alerta. Hay que seguir profundizando en cuáles pueden ser las alternativas de soluciones. Tener acceso a todas las oportunidades en el ámbito de la financiación climática internacional. Y en muchos lugares hay muchas necesidades, pero esas necesidades tenemos que transformarlas a proyectos y llevarlas a esas fuentes financieras.
no hemos logrado todo lo que hemos concebido, pero lo que sí hay que ir es a definir indicadores de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Por supuesto, los indicadores son un marco de referencia que desde el nivel nacional uno lo puede estar ubicando y lo puede estar definiendo, pero los indicadores también tienen que surgir de la base. Las personas están conscientes que hay una voluntad política. Yo creo que eso es un elemento muy importante. En otros contextos de América Latina, por ejemplo, que es lo que más nosotros conocemos, no se da. La gente no es consultada, no es tenida en cuenta muchas veces, y en el caso nuestro se le consulta, las personas saben el porqué, pero esto necesita mucha argumentación. Yo no creo que sea tan absoluto o especial que Cuba tenga un plan a diferencia de otros países. Sí creo que es mucho más significativo y que hace mucho más a Cuba diferente, que ese es un plan elaborado con las capacidades nacionales, con decisiones nacionales y con la ciencia nacional. Y ahí sí tiene un valor extra ese plan. Atendiendo cada uno de estos elementos que tenemos en el plan de Estado, pues realmente estaremos defendiendo la vida en esta tierra cubana.